Amén. Siguiente versículo, hermano. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. No está hablando de alguien que se le murió, está hablando de aquel que se siente, que se ha sentido abandonado, que no tiene tal vez una respuesta de lo que está pidiendo. El Señor ya dio una respuesta. Si tú lloras y te afliges, el Señor dice: bienaventurado tú que lloras, porque recibirás consuelo, dice la palabra del Señor. Amén. Vamos al versículo 3, hermano, por favor. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Escuche lo que el Señor, esta es una promesa de Dios, hermanos, para cada uno de nosotros. Aquí la palabra también habla acerca de aquellos que tienen tristeza, aquellos que son afligidos, los que están angustiados. Dice la palabra que Él nos va a dar alegría, que Él va a poner, en vez de ceniza, va a poner, dice, la gloria de Dios en nuestras vidas. Así que cuando usted llore, cuando usted esté intercediendo por otra persona, cuando usted esté clamando por otro, cuando usted sienta el dolor de alguien más, recuerde que el Señor le dio una promesa y se la va a cumplir, porque dice el Señor que te va a consolar, que Él te va a dar ese consuelo de tu corazón, y no solamente para usted, sino para que usted también sea alguien que pueda brindar consuelo a otras personas, que también está escrito en la palabra que nosotros hemos sido llamados, enviados para poder también llevar este consuelo y la salvación del Señor a las vidas que no lo tienen. Amén. Punto número 3, y vamos en el capítulo 5. Amén, gloria a Dios. Gracias. Recuerde que este es un estudio bíblico, hermanos, que estamos profundizando acerca de qué es lo que Dios nos está, las promesas de Dios acerca de estas bienaventuranzas y lo que nosotros recibimos cuando nosotros somos este tipo de persona. ¿Qué tipo de persona es usted? ¿Es bienaventurado porque es pobre en espíritu? ¿O es bienaventurado porque llora, se preocupa por otra persona? Porque usted está recibiendo bendición a través de esto. Si usted practica la palabra del Señor, si usted está ahorita atento, escuchando qué es lo que Dios le está hablando, va a recibir de la promesa del Señor, va a recibir del pan de vida, porque Él es el pan de vida y su palabra es pan para saciarnos nosotros. Amén. Mateo capítulo 5, en el versículo 5. Gloria a Dios. Lo voy a hacer ir de un lugar a otro con la Biblia. El que tiene para apuntar, apunte, porque es necesario que conozcamos palabra del Señor. La palabra del Señor dice en este versículo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Gloria a Dios. Los mansos. Ahora les voy a dar una explicación acerca de eso. Dice: los mansos, es decir, los de corazón humilde, son los que se postran delante de Dios y se someten a Él en obediencia. Dice: en Él encuentran el refugio y consagran a Él todo su ser. Se interesan más en la obra de Dios y en el pueblo de Dios que en lo que pueda sucederles personalmente. Los mansos, los humildes de corazón, los que se postran delante del Señor. Hay un versículo en la palabra del Señor, no vaya ahí, hermano, pero dice la palabra en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, en el verso 14, dice: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, invocare mi nombre, dice, yo los escucharé, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero dice, lo primero que dice es: si mi pueblo se humillare. Entonces la palabra del Señor aquí nos enseña que también aquel que es humilde de corazón, el Señor lo bendice. La palabra del Señor dice que al altivo lo mira de lejos, mas al humilde el Señor lo exalta, lo levanta, lo tiene de cerca, dice la palabra. Entonces, hermano, una persona humilde no es aquella persona que dice: oh, yo soy humilde. No, hermano, aquella persona humilde es aquella persona que deja que aunque le digan cosas, que aunque lo hayan insultado, que aunque te vituperen, que aunque te maltraten, tú puedas perdonar, tú puedas acercarte a la gracia del Señor y orar e interceder por aquellas personas que te hacen el mal, porque la palabra del Señor dice: bendecid a los que te maldicen, dice la palabra del Señor. Bendice al que te bendice y bendice al que te maldice, dice la palabra del Señor ahí también en Mateo. Amén.
Entonces, dice, los mansos, los humildes de corazón, los que se postran y se humillan, vamos a leer acerca de eso ahorita. Está en el Salmo 37:11. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor ahí. Pero los mansos heredarán la tierra, lo mismo que decía, ¿verdad? Y se recrearán con abundancia de paz. Mire qué hermoso lo que el Señor nos está enseñando acerca de eso. Dice que los mansos, los humildes, tendrán la tierra por heredad. Y esto está hablando del cielo, hermanos. Es la entrada al cielo, amén. Yo quiero que vaya conmigo ahí, ya le digo ahorita. Vaya conmigo a Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 4. Mira lo que dice. Sino el interno, el del corazón. Vaya el versículo 3, hermano, por favor. Vamos a leer desde antes para agarrar todo el concepto. Dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Eso quiere decir, en otra traducción de la palabra, en que un espíritu humilde, un espíritu pasivo, es algo que le agrada al Señor. Cuando nosotros venimos en humildad, cuando reconocemos que nosotros no somos perfectos, cuando reconocemos, hermanos, que nosotros no podemos mirar sobre el hombro a otra persona, sino que nosotros nos compadecemos, tenemos empatía, nos conectamos y somos humildes al reconocer que el Señor es el único que puede juzgar, y somos humildes al reconocer que el poder y la gloria es solamente de Cristo. Cuando nosotros reconocemos eso, hermanos, porque déjeme decirle, ahora en día voy a hablar un poco acerca de eso. La apostasía está todo lo que da. ¿Sabe por qué? Porque se han confundido, se han ido, dice la palabra, que son como nubes empujadas, dice, por el viento y hablan doctrinas enseñadas por hombres y no de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el ego se les ha subido. Pero la palabra del Señor dice que los mansos tendrán una herencia en el reino de los cielos. Así que, hermano, vamos a ponernos delante de las manos del Señor y digámosle: Señor, yo quiero ser humilde, manso y humilde como tú fuiste, porque la palabra del Señor dice que Pablo decía él: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Hermanos, seamos imitadores de Jesús, que aunque lo latigaron, lo golpearon, le pusieron una corona de espinos, el Señor cerró su boca y no dijo nada para que se cumpliese la palabra. Pues la palabra dice que el Señor Jesús dijo que de la misma copa que Él bebió, nosotros también beberíamos. Y no está hablando solo del sufrimiento o de la gloria, sino también del carácter que Él tenía, de la forma en la que Él caminaba, de la forma en la que Él vivía, de la forma en la que Él amaba. Porque eso también tiene que ver con la humildad. ¿Cuánto amor tienes tú por tu prójimo? O porque te hizo una mala mirada, ya te sientes mal y no puedes perdonarle. No, hermanos, tenemos que aprender a ser humildes para poder entrar al reino de los cielos y perdonar y sanar, hermanos, a su tierra principalmente, hermanos. Porque acuérdese que su hermano, su vecino, no se va a salvar por usted, pero usted tiene una responsabilidad de guardar su salvación. Y por eso nosotros debemos de ser humildes de corazón. Dice la palabra del Señor, no lo digo yo, gloria a Dios. Amén. Vamos a pasar al siguiente versículo, en Mateo capítulo 5, en el verso 6. Gloria a Dios. Este es uno de mis versículos favoritos. Y ese es uno de los puntos más extensos, hermanos. Vamos a ver si lo resumo para que podamos comprender qué es lo que Dios quiere hacernos entender en este versículo. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice la palabra. Gloria a Dios. Vamos a ver. Dice, este es uno de los versículos más importantes del Sermón del Monte. El requisito fundamental
fundamental para todos los que viven piadosamente. Piadosamente significa estar en los caminos del Señor. Es tener hambre y sed de justicia. Vamos a ver algunos ejemplos. Moisés en Éxodo capítulo 33, en el versículo 13 y en el versículo 18. Éxodo 33, versículo 13. Gloria a Dios. Dice, amén. Versículo 13. Gracias, hermano. Dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Voy a resumir lo que Moisés le estaba pidiendo al Señor. Tenía hambre, tenía sed de que el Señor le mostrara su gloria. Y le dijo, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. No solamente estaba pidiendo porque él tenía hambre y sed de conocer más de él, sino porque él dirigía un pueblo y él quería que ese pueblo pudiera reconocer la gloria del Señor, que pudieran tener hambre y sed de la justicia de Dios, para que pudieran salir de donde estaban, y cuando ya habían salido de Egipto, para que pudieran conocer al Dios que él conocía, aquel Dios que se movía en la zarza, aquel Dios que le hablaba en el monte. Es lo mismo que el Señor quiere de nosotros, que tengamos sed y hambre de la justicia de él, que nos acerquemos delante del Señor y le digamos, Señor, quiero más de ti. Quiero, Señor, que derrames tu fuego sobre mí. Señor, quiero que cuando una persona se acerque, tu Espíritu Santo hable a través de mi boca. Necesitamos esa sed y esa hambre de la justicia de Dios, porque dice la palabra que el justo por fe vivirá. Y si nosotros por fe vivimos, ¿por qué no hablamos del Dios que conocemos? ¿Por qué no hablamos del Dios que tenemos en el corazón? Pero en este tiempo, hermanos, se va a llenar las iglesias, porque va a haber un avivamiento, dice la palabra. ¿Y sabe quiénes vamos a hablar? Vamos a ser nosotros quienes hablemos de ese Dios, del mismo Dios que Moisés conoció en ese monte, del mismo Dios que ellos conocieron en medio del desierto, que se movía, que era una nube para taparlos del día, del sol, y era un fuego para darles calor y alumbrarles de noche. Pero tenían hambre y sed de justicia. Moisés tenía hambre y sed de justicia. Vamos a ver quién más tuvo hambre y sed. Popularmente, muy conocido, el rey David, en el Salmo 42, en el versículo 2 y en el versículo 6. Gloria a Dios. Salmos 42, 2 al 6. ¿Qué le decía? Mire qué hermoso. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hoy. ¿Cuántos quieren presentarse hoy? Después que termine este servicio, preséntese delante de la presencia del Señor y dígale, Señor, tengo sed de ti. Dice el siguiente versículo, hermano: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Siguiente versículo: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en esta fiesta. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Tenía sed, estaba desesperado David. Quería que el Señor le contestara, quería que el Señor se manifestara en las fiestas del pueblo, de la ciudad. Y dice, ¿por qué te abates? El siguiente versículo, hermano, por favor. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas,
Desde el monte de Mizar. Le estaba diciendo lugares específicos. ¿Desde qué lugar se acuerda usted del Señor? ¿Desde qué lugar usted tiene sed y hambre de Dios? Diga, hermano, dígale cuando está en su trabajo: Señor, te necesito. Reconozco que no soy nada sin ti. Señor, quiero conocerte. Padre, envíame a alguien para poder hablarle de ti. Pero muéveme, haz que algo se active dentro de mí, porque no me quiero quedar estancado. No me quiero quedar paralizado. Quiero conocerte, Señor. Porque dice la palabra de que nosotros le veremos cara a cara. Amén. Pero aquí, hermanos, porque nosotros vivimos por fe, debemos de decir: ya le conocemos. Y lo conocemos, porque si no le conociéramos, no estuviéramos aquí. El pueblo de Israel no lo conocía, por eso pasó 40 años en el desierto. No sé cuántos tengan alguna prueba aquí, pero no espere 40 años para conocerle, porque Él está aquí, está dentro de usted. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor Jesús. Vamos a ir, gloria a Dios. Salmos capítulo 63, en el versículo del 1 al 11. Vamos a leer Biblia. Me encantan los salmos porque David cantaba al Señor. David se desenvolvía, se expresaba al Señor. Y dice la palabra así: Dios, Dios mío, eres tú. Tú eres mi Dios. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Amén. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario santo, Padre. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Santo, qué lindo. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Gloria a Dios. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Oh, aleluya. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Qué poderoso. Mire lo que el Señor les estaba hablando, es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Mi alma tiene sed de ti, y estoy seguro, Señor, que aunque me encuentre en lugares secos, yo conoceré tu gloria. Le decía David. ¿Sabe por qué? Porque él lo había conocido en el santuario, también como en su debilidad. Porque no les estaba hablando de un desierto o de una tierra árida y seca, de un lugar en específico, sino que le estaba hablando de adentro de su corazón. Y ese era el hombre que era conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: Señor, por favor, queremos tener sed y hambre de ti, Señor, de tu justicia, queremos conocerte? Porque yo le digo al Señor: Señor, yo quiero conocerte. Y cuando me equivoque, Señor, corrígeme. Muchos de nosotros tenemos miedo muchas veces de decir: Señor, corrígenos. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que el castigo del Señor es fuerte, pero es para crecimiento. Porque ninguno de los que ha sido, hermanos, corregido se ha apartado, sino que el Señor le ha enderezado sus caminos. Dice la palabra en Proverbios, en el capítulo 3, que aunque su pie tropiece, el Señor lo va a rescatar para que ya no siga resbalando, dice el Señor. Amén. Pero hay que conocerle, hay que conocerlo a través de la palabra. Y voy a seguir en ese mismo capítulo, versículo de la Biblia, en Mateo 5:6. Y dice, me voy para acá: la condición espiritual del creyente durante toda su vida dependerá de su hambre y su sed de la presencia de Dios, la palabra de Dios y la comunión con Cristo. En Filipenses capítulo 3, en el verso 8 al 10. Gloria a Dios. Tal vez no lo logre dar todos los puntos, pero lo que el Señor quiere, hermanos, es que nosotros aprendamos de lo que Él nos está enseñando ahora, que lo guardemos en nuestro corazón. Y dice así: y ciertamente
aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Qué hermoso lo que decía Pablo. Sabe que él tenía hambre y sed. Por eso él había desechado lo que para él era bueno en la tierra y decía: todo lo tengo por basura para ganarme a Cristo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos decir: quiero desechar un par de cosas en mi vida para poder ganar a Cristo? Levante su mano, dígaselo ahora al Señor: Señor, yo quiero desechar algunas cosas en mi vida para poder ganarte a ti. Porque tu palabra dice que es por la fe, y sin fe es imposible agradarte, Señor. Oh, poderoso es Dios. Sigamos. ¿Le está gustando o no le está gustando? Gloria a Dios, gloria a Dios, amén. Entonces, la comunión del Espíritu. Una persona que tiene hambre y sed quiere tener una comunión con el Espíritu Santo. San Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. ¿Qué son las cosas que necesitamos? Tener una comunión con Cristo, tener una comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos tener pasión por el Señor, amados. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Está hablando de Jesús, estaban hablando. ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? No entendían. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús les dijo a aquellos que estaban todavía preguntando cuando el Señor les había dicho que se iba a ir. El Señor les dijo: si alguno tiene sed. Yo le aseguro que en ese momento ninguno de ellos tenía sed. Y se lo pregunto de verdad: si hay alguno aquí que tiene sed, pero sed espiritual, dice el Señor ahí: venga a mí y yo le daré de beber. Y dice también que de adentro de esa persona, el siguiente versículo creo que es, hermano, brotarán. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea que jamás va a tener sed. Si el Espíritu Santo, dice la palabra, al inicio, cuando todo se creó en la tierra, dice que la tierra estaba rodeada de tinieblas y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz ¿de qué? De la tierra y de las aguas. De las aguas. Por eso el Espíritu Santo representa el agua. Y dice la palabra del Señor: límpiame con agua pura. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere limpiarnos, el Espíritu Santo quiere vivificarnos. El agua del Espíritu Santo quiere que brote en nosotros y podamos nosotros ser un río donde otras personas vengan y el que tiene sed acercarle a la fuente de agua viva, que es Jesucristo. Es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gloria a Dios. Dice que tenemos que acercar, voy a dar estos versículos porque me voy a mover rápido en esto. Tenemos que acercarnos al Señor, ¿verdad? Y conocer la justicia, ahí mismo en Mateo 5:6. El poder del reino del Señor en Mateo 6:33. El retorno del Señor. Una persona que tiene hambre y sed quiere conocer acerca de la segunda venida del Señor, es lo que está hablando. En segunda de Timoteo capítulo 4, en el versículo 8. Eso lo vamos a ver, hermano, por favor me lo pone. Segunda de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por eso es que nosotros tenemos que tener sed y hambre de justicia.
Porque así dice la palabra: bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán saciados, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros buscamos la justicia del Señor, dice la palabra en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. O sea, será saciado, será saciado, será saciada. Es lo que quiere mostrarnos el Señor. Ahora nos vamos a ir al punto número 7. Vamos a irnos ahí en Mateo capítulo 5, en el verso 7, hermanos, por favor. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay un versículo de la palabra en Proverbios 23, no me acuerdo qué versículo exactamente, ese creo que es el capítulo. Dice la palabra del Señor: porque el que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa alcanzará ¿qué? Misericordia. Mire qué poderoso el Señor. Y dice la palabra del Señor de que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Porque Él ha tenido misericordia con nosotros, nosotros debemos de ser misericordiosos para con todas las personas. ¿Qué es la palabra misericordia, hermanos? Eso se lo dejo de tarea. Gloria a Dios. Dice: los misericordiosos tienen misericordia y piedad de los que sufren, ya sea por el pecado o el pesar. Los misericordiosos desean sinceramente aliviar los sufrimientos, llevando a esas personas a la gracia y ayuda de Dios por medio de Jesucristo. Mateo 18, del 23 al 35. Nos vamos a apurar un poquito porque ya me queda poquito tiempo y vamos a leer Biblia. Amén. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentando uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Esta es una parábola. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ahí quiero hacer énfasis. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Está hablando de que esta persona, ¿verdad?, tuvo misericordia con aquella persona que tenía una deuda con él. Siguiente versículo, hermano, por favor. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Santo Padre. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Santo Dios. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Le fueron a contar. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Amén. Hasta el 35, hermano. Gloria a Dios. Entonces decía: ¿de qué nos sirve la misericordia? Cuando nosotros tenemos misericordia, hermanos, nos pueden dañar y nosotros no vamos a permitir que eso nos dañe. Cuando la misericordia está en ti, vas a ver una persona pasar una necesidad y en vez de decir: ay, bueno, es que a lo mejor porque está en pecado es que está así, vas a decir: ¿sabes qué? Voy a orar por ti. Levántate, fuértate, sé valiente, porque la palabra me dice que debo de tener misericordia contigo, porque el Señor la tuvo conmigo, porque el Señor me perdonó una gran deuda que yo tenía. Me perdonó todos los pecados antes de venir a sentarme a esa silla. Por eso yo hoy voy a tener misericordia con aquel que me ofendió, con aquel que me dañó. Si mi hermano me hirió, le perdono y le tengo misericordia y le amaré más que cuando le amaba antes de que me hiriera.
Eso es lo que debemos de hacer. Por eso el Señor quiere que seamos misericordiosos. Porque Jesús estando en la cruz todavía, el Señor estando ahí con sus pies y sus manos heridas, latigado, escupido, se habían burlado de él con una corona de espinas, con sangre corriendo por todo su cuerpo. Él dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tuvo misericordia de aquellos que habían golpeado. ¿Y nosotros quiénes somos para no tener misericordia? Debemos de ser misericordiosos como el Señor lo fue con nosotros. Por eso estamos hoy aquí, por su misericordia. Y el día de mañana será por su misericordia. Y el siguiente día, hasta el día que Él venga, será por su misericordia. Por eso esa misericordia hay que llevarla a aquellos que no la conocen. Gloria a Dios. Entonces Jesús era fiel a su Padre estando en la tierra, lo cual demostró con amor la misericordia, y quiere que seamos imitadores de Él. Amén. Me faltan 2 puntos más, no me vaya a dormir. No, todavía tenemos tiempo, vamos a seguir. Dice, nos vamos a ir al siguiente versículo en Mateo capítulo 5, en el versículo 8. Los de limpio corazón, otro versículo poderoso, poderoso, hermanos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios, dice la palabra del Señor. Los limpios de corazón, hermanos, vamos a leer la descripción de ellos. Los limpios de corazón son los que han sido liberados del poder del pecado por la gracia de Dios. ¿Cuántos hemos sido liberados del pecado aquí? Gloria a Dios. Levante la mano, ¿sabe por qué? Porque cuando usted pide perdón al Señor, el Señor le perdona sus pecados, los tira dentro del mar, a lo más profundo. No se recuerda de Él, dice, ni de ellos. Y no le va a andar diciendo: es que tú te equivocaste. No, usted está sentado aquí y fue perdonado por el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y ahora usted va a esforzarse para que podamos tener un corazón limpio. Porque si la palabra dice que los de limpio corazón, eso significa que sí podemos llegar a tener un corazón limpio, como el Señor quiere, porque Él es santo, nosotros tenemos que ser santos, dice el Señor. Amén. Ahora, dice: son librados del pecado por la gracia de Dios, y ahora se esfuerzan sin mucho artificio por agradar y glorificar a Dios y ser como Él. Procuran tener el mismo sentir que Dios: amor y justicia, y odio hacia la maldad. Está escrito en la Biblia, Hebreos capítulo 1 en el verso 9. Vamos a aborrecer, es la palabra correcta que está escrito en la Biblia. Esa es una traducción lo que estoy leyendo yo, pero la palabra correcta es aborrecer la maldad. Hebreos capítulo 1 en el verso 9 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Sabe qué es un óleo? Es tener mucho, hermanos. Nos ungió, dice la palabra. Es tener mucho gozo, mucha alegría. Porque la palabra del Señor dice que el Señor cambió y transformó nuestro lloro en alegría, y que nuestro llanto en alabanza, dice la palabra. Entonces, cuando el Señor nos habla aquí y dice: has amado la justicia, es para el tiempo de hoy. ¿Cuántos de nosotros queremos amar la justicia? Cuando nosotros amamos la justicia, estamos diciendo: Señor, yo te amo. Señor, yo voy a hablar de ti, voy a hablar de tu poder, Señor, porque yo amo tu justicia, porque fuiste justo conmigo al limpiarme, al sanarme, al darme un vestido de lino fino y resplandeciente, dice la palabra del Señor. Por eso dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque cuando el Señor te trajo de la inmundicia del mundo, el Señor vino a darte un baño como una ovejita que estaba bien sucia, y te dejó blanco, porque la palabra en Isaías dice que aunque tu pecado fuera rojo como el carmesí, vendrás a ser blanco como blanca lana. Puro, poderoso, poderoso el Señor. Y tengo otro versículo ahí, en el mismo, para los limpios de corazón. Filipenses capítulo 4 en el versículo 8. Vaya viendo, hermanos, todos los que van apuntando, los que se van a acordar de esto, si no lo pueden mirar aquí por el live que tenemos en Facebook, en la página Casa de Oración, Jesucristo es el camino, para que vaya revisando qué persona de estas es usted. ¿Quién? O quiere ser todo, quiere tener todas estas bienaventuranzas, o cuáles son las que ya estás practicando, o cuáles son las que necesitas practicar. Amén.
Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. O sea, que todo lo bueno, que todo lo puro, que todo lo justo, que todo, en esto es que nosotros debemos de mantener nuestra mente. En esto es que nosotros, y todo lo que viene a nuestra mente, la mayoría del tiempo es lo que nosotros queremos hacer. Pues si en tu mente está, es porque el Señor pone el querer como el hacer, dice la palabra. Si en tu mente está apartarte de algo y venir y decir: Señor, limpia mi corazón, toda raíz de amargura, toda falta de perdón, porque esto es lo que básicamente todos los días es lo que nosotros vivimos, hermanos. Todos los días. Porque vivimos en un mundo donde la falta de perdón está al día. Nos hacen algo y nos hicieron algo desde nuestra niñez y no queremos perdonar. ¿Cómo vamos entonces a ser limpios de corazón? Pero hoy que hemos conocido al Señor, el Señor quiere que nosotros soltemos toda esa carga. Porque la palabra dice: venid a mí, los que están cargados y trabajados, porque yo les daré descanso. Descanse ya. Si alguno de nosotros hay que tiene algo adentro de su corazón que usted sabe que solamente usted y Dios conoce, hoy entrégueselo al Señor. ¿Para qué va a cargar una carga desde hace muchos años? Ya se le hizo bien grande, ya casi está cargando la punta de la montaña. No, hermanos, suéltelo. Eso no le pertenece. Dígale: Señor, limpia mi corazón. Entonces vamos a movernos al siguiente. Ya nos faltan solo dos. Los pacificadores. Es poderoso eso. En el versículo 9, hermano, del capítulo 5 de Mateo, los pacificadores son los que se han reconciliado con Dios. Mire qué hermoso. Han hecho la paz con Él mediante la cruz. O sea, han reconocido, ¿verdad?, de que la muerte del Señor les ha dado vida y les ha dado paz. Y dice en Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer dos capítulos ahí, diferentes capítulos. Romanos capítulo 5, en el versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos? Paz. ¿Usted tiene paz? Gloria a Dios. Porque es algo que ahorita mismo toda la gente lo anda buscando. Queremos paz y nosotros la tenemos. Por eso nosotros que lo tenemos debemos de guardarlo y abrazarla. Entonces quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 2 en el versículo 14 y 15. Gloria a Dios. Aleluya. Sé que es bastante información, hermanos, pero lo que el Señor les permita retener es lo que la comida que usted necesita tener ahorita. Amén. Porque dice la palabra del Señor: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Está hablando de los judíos y los gentiles, derribando la pared intermedia de separación. O sea, porque había un velo, no podíamos pasar, y había una división entre judíos y gentiles. Pero el Señor derribó todo eso y nos dio paz. Dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Igual que usted y yo. Cuando nosotros venimos al Señor, ya no hay más muros que nos detenga para poder tener esta paz. Por eso dice la palabra del Señor que Él abolió, que Él desechó en su carne las enemistades. Por eso, así mismo como Jesús lo hizo, nosotros también lo tenemos que hacer. Alguien le hizo algo, tenga paz, olvide, perdone, suéltelo, pero tenga paz, porque el Señor va a venir por usted un día y Él le va a preguntar que qué hizo con eso que el Señor le dio. Porque mi paz os dejo y mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da, le dijo el Señor. Entonces nosotros ya no nos comportamos como los de allá, sino que nos comportamos como los de acá, o más bien como los que vamos a ir para allá. Amén. Por eso nosotros debemos de ser diferentes a la gente del mundo. Tenga paz y no se angustie por cualquier cosa. Gloria a Dios. Pacificadores, porque somos embajadores, dice la palabra, de paz. Eso es lo que tenía para este punto. Vamos al último punto y después de eso vamos a glorificar el nombre del Señor. Dice: los que padecen persecución, versículo
10 en el capítulo 5 de Mateo. Ahí está, hermano, muchas gracias. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, o sea, por Dios, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos. Ay, qué hermoso. A todos los que procuran vivir en armonía con la palabra de Dios por causa de la justicia, les espera la persecución. Los que sostienen los principios divinos de verdad, justicia y pureza, y que al mismo tiempo se niegan a acomodarse a la maldad, a la sociedad de la maldad, o el estilo de vida de los creyentes tibios, de los que habla, aquí le voy a dar esta referencia, no vamos a ir ahí porque ese es otro tema, en Apocalipsis capítulo 2 y en el Apocalipsis capítulo 3 y en Apocalipsis capítulo 14. Está hablando acerca de los tibios, ¿verdad? Nosotros no somos de los tibios, nosotros estamos bien metidos en el fuego del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no está ahorita se mete, hermano. Nos vamos a meter al fuego del Espíritu Santo. Dice, serán impopulares y sufrirán el rechazo y la crítica, experimentarán la persecución y la oposición del mundo. Mateo capítulo 10, versículo 22. Esos son los que dice la palabra que son bienaventurados. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dice la palabra así en Mateo 10, 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la palabra. Hermanos, se va a levantar la gente en contra de usted, le va a criticar, le va a murmurar, le va a decir, sí, si algún día usted falla, créame que los de su casa son los primeros en señalar, y le van a decir, y decís que sos cristiano, y dices que eres cristiano, y dices que tienes a Dios, y dices que cantas y adoras y levantas las manos. Pero déjeme decirle que dice la Biblia que aquel que es aborrecido va a recibir una recompensa grande de parte del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así dice. Pero aquí hay una cosa que le quiero decir: por causa de la justicia, no por causa de su justicia. Porque aquellos que se equivocan y saben que se han equivocado porque ellos han querido, y no es por causa del evangelio, entonces serán vituperados por su propia causa, no por la causa del Señor. Porque entonces estarían poniendo en vergüenza el evangelio que ellos predican, el testimonio que ellos tienen, mas no el evangelio del reino de los cielos, porque eso es gloria y es poder, dice la palabra. Si no es por eso estaba yo diciendo el punto anterior, los tibios, ¿verdad? Porque hay que reconocer que si en realidad estás siendo perseguido, si en realidad estás siendo acusado, o si en realidad estás practicando algo que no deberías de practicar, y por eso te están criticando. Pero la palabra del Señor dice que el que de verdad es criticado, juzgado, vituperado por la justicia, ese recibirá, dice la palabra del Señor acá, el reino de los cielos. Amén. Entonces voy a seguir acá. En Mateo capítulo 24, en el verso 9, ya casi terminamos, hermanos. Ya casi terminamos. Gloria a Dios. Uy, se me fue el tiempo ya. Gloria al Señor. En el versículo 24, en el verso 9, hermano, por favor. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Esto está hablando ya cuando los tiempos se pongan duros y difíciles. Estamos viviendo tiempos críticos ahorita y se vienen peor tiempo. Y créame que ahorita, si ahorita se nos es difícil ir y hablarle a alguien de la palabra del Señor porque no quieren escuchar, después va a ser peor. Pero a nosotros nadie nos va a callar, sino que nosotros seremos como trompetas y como luminares en medio de la oscuridad, dice la palabra. Amén. Entonces vamos a ir en el capítulo 5, hermano, ya esto es para terminar. En el versículo 11, vamos a leer el 11 y el 12. Esto es poderoso lo que el Señor nos dice acá. Y con esto vamos a terminar. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Siguiente versículo. Gloria a Dios. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, dice la palabra del Señor. Déselo fuerte al Señor. La gloria es del Señor Jesús. Gloria a Dios. La conclusión, hermanos, es que nos gocemos, como dice la palabra, de todas las aflicciones y de todas las cosas que padecemos hoy, porque grande es la recompensa
en Cristo Jesús. Póngase de pie, hermanos. Póngase de pie. Vamos a adorar el nombre del Señor. Y hoy sí, para que se estire o para que camine, los que quieran pasar al frente, hermanos, los que le quieran decir al Señor: Señor, tengo sed y hambre de ti, de tu justicia. Quiero conocerte, Padre. Venga aquí al frente, hermano. Deje que el Espíritu Santo lo toque. Llénese del Señor. Arrodíllese delante de la presencia.